Entonces, en la clase de hoy vamos a ver los condicionales, ¿okay? Cómo podemos nosotros establecer una secuencia en la forma en la que se ejecutan los programas. Pero para eso vamos a repasar primero estos operadores lógicos. Uno de los principales que quiero que tomen en cuenta es el operador lógico igual, que es distinto a lo que usábamos o lo que estábamos normalmente acostumbrados en matemáticas. Si yo quiero comparar si 3 es igual a 2, no voy a usar el símbolo igual como siempre en MATLAB, sino dos iguales, como en esta figura. 3, 2 iguales igual a 2. Lo que estoy diciendo es 3 igual a 2, porque recuerden que si usábamos una sola vez el igual en MATLAB, no significaba comparación sino asignación. En este caso lo que queremos es comparar, ¿cierto? Entonces queremos comparar. Vamos a irnos un momentito a MATLAB y vamos a tratar de comparar 3 con 2. ¿Es 3 igual a 2? La respuesta es no. Y en MATLAB la respuesta no se la simboliza con el número 0. En este caso, la respuesta que me dio es del tipo lógico, como se puede ver aquí en el espacio de trabajo. Si por el contrario yo hubiese puesto 3 es igual a 3, la respuesta, que también va a ser del tipo lógica, en este caso es sí, que se representa con el número 1. Entonces solo tengo las únicas dos alternativas, o 0 o 1 en MATLAB. Todas se guardan con el tipo lógico. Podría asignarle algún valor, digamos que x sea igual a 3 igual a 4. Observen este comando. ¿Qué estoy diciendo? Asígnele a x, porque recuerdan que el igual, un solo igual significa asignación, el valor de la comparación entre si es que 3 es igual a 4. Entonces al final de esto, cuando le dé enter, ¿cuál va a ser el valor de x? El valor de x va a ser igual a 0, porque lo que hace es comparar 3 con 4. En este caso no son iguales, resultado 0, 0 es asignado a x. ¿Ok? Puedo comparar otras cosas, por ejemplo, ver si dos números son menores o iguales, mayor o igual, menor mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, si es igual o si es diferente con este símbolo de una curvilla y el igual. Aquí hace falta una línea que signifique 3 no es igual a 2. Ok, ahí está mucho mejor. Estos operadores lógicos los vamos a necesitar para nosotros programar las condiciones, los condicionales. Permíteme revisarle, porque normalmente en MATLAB lo que nosotros efectuamos es los comandos se van ejecutando en forma secuencial. Es lo único que hemos visto hasta ahora. Nosotros escribíamos en un programa y cada uno de los comandos iban siguiendo una cierta secuencia, dependiendo del lugar donde estén en nuestro programa. 2, 3 y así continuamos en forma secuencial, que por cierto es la forma por defecto en la que funciona MATLAB. El día de hoy queremos efectuar una ejecución no secuencial, sino más bien condicional. Si se cumple una determinada condición, ejecute algo, caso contrario no lo ejecute. Entonces el primero de los comandos que vamos a aprender para el control condicional es el comando if. Entonces if va a ser el comando que vamos a aplicar en un ejemplo específico. La idea aquí es que vamos a preguntar al usuario un número y compararlo con un número que decide el programador, un número secreto. Si el usuario acierta, le mostramos un mensaje. En una primera versión de nuestro programa es lo único que queremos hacer. En versiones más avanzadas que hagamos del programa, posiblemente le vamos a preguntar al usuario un número
y lo comparamos con un número secreto nuestro y le decimos no, el número que tú acabas de darme es menor o es mayor, y le vamos guiando mejor al usuario, ¿ya? Pero en esta primera versión del programa únicamente vamos a desplegar un mensaje si el usuario acierta. Caso contrario, no desplegaremos ningún mensaje. Entonces, el programa que vamos a hacer, y de hecho, como les había mencionado en clase, lo ideal en MATLAB es crear siempre funciones, no programas, ¿okay? Siempre MATLAB es una buena práctica, digámoslo así, crear funciones. Entonces, la primera función que vamos a crear usando la secuencia if o el comando, la sentencia if o el comando if, es la función llamada adivina mi número. Esta función, como ustedes pueden ver aquí en este pequeño programa que está mostrado en este rectángulo, tiene un único argumento de entrada, en este caso es x, es el argumento de entrada, y no tiene argumento de salida. Es un ejemplo que no se había visto hasta ahora de una función con un argumento de entrada y sin argumento de salida. Aquí estamos declarando la función. Recuerden cómo se declara la función. Siempre la primera línea va a incluir la palabra function. Después los argumentos de salida, si los hubiera, en este caso no los hay. Después del nombre de la función, adivina mi número. Y los argumentos de entrada, en este caso un solo argumento de entrada. Recuerden que al final siempre necesitamos nosotros guardar esta función con este nombre que le estemos usando aquí. Y vamos a iniciar a aprender el comando if. Entonces la primera línea va a ser if si x es igual a 2, este va a ser mi número secreto, el número 2, f'(f), felicitaciones, has adivinado mi número, imprímase en una nueva línea, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si el operario o si el usuario ingresa como argumento de entrada el número 2, él va a adivinar el número y se va a imprimir este mensaje. Caso contrario, no va a suceder nada. Aquí siempre recuerden que la función if necesita un comando, el comando function necesita el comando end para saber en qué momento se finaliza la función, pero if también necesita el comando end, ¿okay? Entonces aquí hay un pequeño error en la diapositiva, vamos a solucionarle ingresando también aquí la palabra end, ¿cierto? Nos está faltando un end ahí, aquí faltaría un end para el if, ¿ya? Entonces eso es lo que nos está mostrando en este texto. If inicia el control condicional, if seguido por la condición, if y qué condición quieren. Si esta condición es verdadera, se ejecuta lo que está aquí abajo. Caso contrario, simplemente salta al end. Aquí van a estar los comandos que se van a ejecutar entre el if y el end. Vamos a verlo en MATLAB para ver cómo se ve esto. Borremos esto. Clear, si así. Está borrado. Entonces, yo ya había creado estas funciones, las tengo aquí almacenados en la carpeta. En este caso se trata en la carpeta del MATLAB Drive, que se está trabajando en la nube para este ejemplo. Vamos a abrir la primera versión, la primera función. Ahí está la primera función. La función, como les habíamos mencionado, se llama adivina mi número. Si x es igual a 2, f'(f), felicitaciones, has adivinado mi número. Fíjense en cómo se escribe normalmente esta función. Siempre se da una indentación. De esta manera es mucho más fácil leer el programa y se sabe cuál end corresponde a cuál comando. Incorrecto sería escribirlo de esta forma, miren. Más difícil para el programador entender este tipo de programa. No se sabe aquí muy bien qué end corresponde con qué comando.
Es mucho mejor si nosotros damos una pequeña indentación y otra indentación para lo que se ejecutará. Entonces invoquemos a esta función. Entonces adivina mi número. Nosotros sabemos que es el número 2, así que si pasamos como argumento de entrada el número 2, nuestra función imprimirá el texto: felicitaciones, has adivinado mi número, y se creará una nueva línea. Estará listo el cursor en una nueva línea, el prompt en una nueva línea. Por el contrario, si un usuario ingresa como argumento de entrada, por ejemplo, el valor 3, ¿qué sucederá? Pues nada, no se ejecuta lo que está en medio de if y end, ya que la condición de que x es igual a 2 fue falsa. Si fue falsa, salta directamente a end. Entonces, espero esté clara esta primera versión del programa y les recomiendo que pongan pausa al video y traten de ustedes crear o hacer ejercicios con este comando if. Entonces ojalá hayan hecho pausa y vamos nosotros a continuar con una versión más avanzada del programa. En esta versión que habíamos visto anteriormente, nosotros únicamente tenemos una condición que va a controlar si se ejecuta una determinada sección de nuestro programa, si se cumple esta condición, ¿cierto? Como antes, si x era igual a 2, pues se ejecutaba el mensaje: felicitaciones, has adivinado mi número. Caso contrario, si x no era igual a 2, si era igual a 3, simplemente se terminaba el programa. Ese era como lo habíamos hecho en la versión anterior. Vamos a ver cómo podríamos mejorar este programa. Quisiéramos que se ejecute un cierto grupo de comandos si se cumple la condición y que se ejecute otros comandos si no se cumple la condición. Entonces esto lo realizamos con los comandos if else. Entonces estos comandos van a ejecutar una diferente secuencia de comandos basado en si se cumple o no una condición. Para nuestro caso vamos a desplegar un mensaje si el usuario adivina el número y otro mensaje si no lo adivina. Entonces el formato es el siguiente: function adivina mi número versión 2, x argumento de entrada, si x es igual a 2, si se cumple esta condición, ejecute f'(f) felicitaciones, has adivinado mi número. Else, caso contrario, ejecute no has adivinado mi número o no has adivinado pero es un buen intento. Entonces fíjense en cómo existe una condición junto al if, pero no existe ninguna condición junto al else, ¿cierto? Junto al else simplemente si no se cumple esta condición se ejecuta lo que está junto al else. Entonces vamos a verlo en MATLAB, esta segunda versión. Voy a cerrar la primera versión que habíamos visto, clear CLC, para que no se nos confundamos. Vamos a ver la segunda versión. Aquí está el programa y está mucho mejor indentado. Function adivina mi número, versión 2. Si x es igual a 2, imprima felicitaciones, has adivinado mi número. Caso contrario, aquí hay un x de más. Caso contrario, ahí está mejor. Todavía no aprendemos el else if. Caso contrario, imprima no has adivinado pero es un buen intento. Vamos a probar este programa. Entonces invocamos de nuevo a la función adivina mi número, versión 2, y pasémosle como argumento de entrada el 2. Nosotros sabemos que es el 2 el número,
Así que si le damos enter, se imprime el mensaje: felicitaciones, has adivinado mi número. ¿Okay? Si por el contrario ingresamos un argumento erróneo, en este caso 3, se imprimirá: no has adivinado, pero es un buen intento. Entonces lo que pasa con este esquema de la secuencia if y else es que ahora, ¿no es cierto?, nosotros tenemos otro conjunto de comandos que se ejecutarán si la condición no se satisface. Entonces aquí está el control condicional. Si nosotros lo vemos como una secuencia, como líneas de flujo, llegamos a esta bifurcación y nuestro programa intenta irse por esta línea. Si se cumple esto, ejecuta y llega al final del programa. Sin embargo, nuestro programa, si no se cumple esto, simplemente continúa por esta línea, ejecuta una segunda secuencia de comandos y termina el programa. ¿Ok? Aquí está mostrado en color rojo. Si se cumple la condición, se ejecuta por esta secuencia, por esta línea. Si no se cumple, se ejecuta verticalmente. ¿Ok? Entonces pongan de nuevo pausa el video y repasen o realicen algún ejercicio con el comando if else. Ojalá lo hayan realizado y vamos en este instante a ver cómo mejoramos nuestro programa, porque lo que quisiéramos ahora es que el programa le muestre un mensaje al usuario si el número que ingresó, si el número que ingresó es más pequeño que el número secreto o es más grande que el número secreto. ¿Cómo podemos realizar eso? Eso podemos realizarle con la secuencia if, else if, else. Entonces vamos a preparar una versión 3 de nuestro programa. De nuevo declaramos function adivina mi número versión 3, x como argumento de entrada, y aquí vamos a usar if si x es igual a 2, imprima felicitaciones, has adivinado mi número. Else if si por el contrario x es menor que 2, imprima muy pequeño, pero intenta otra vez. Caso contrario, f'printf muy grande, intenta otra vez. Entonces aquí ya le estamos haciendo saber al usuario si el número que ingresó es muy pequeño o es muy grande. Entonces fíjense que aquí tenemos nuestro comando if, su condición, otro else if, otra condición, y si no se cumple ninguna de estas condiciones, else. Nosotros podríamos tener varios else if, ¿ok? Después vamos a ver eso en un programa. Entonces tenemos varias condiciones. Se ejecuta esto si se cumple esto, se ejecuta esto si se cumple esto. Else significa si no se cumple nada de lo anterior, haga esto. Y cerramos. Aquí también falta un end, obviamente, para el if. Ya lo vamos a ver en MATLAB. Entonces vamos a MATLAB de nuevo, cerramos nuestra versión 2, clear CLC, no nos estorbe, y vamos a abrir la versión 3 del programa, donde ya tenemos if, else if y else. El programa se llama adivina mi número versión 3 y tiene como argumento de entrada únicamente a x. Entonces si x es igual a 2, imprima felicitaciones, has adivinado mi número. Si x es menor que 2, imprima el número es muy pequeño. Caso contrario, simplemente imprima el número es muy grande. No hay otra opción, o es menor, o es mayor, o es igual. Vamos a ver cómo funciona. Entonces invocamos a la función, esta vez es la versión 3. ¿Qué pasa si ingreso como argumento de entrada 3? El mensaje que se imprime es: el número es muy grande, intenta otra vez. Sí, porque nuestro número secreto era 2. Ingresemos esta vez 1 para probar nuestro programa o nuestra función. El número es muy pequeño, intenta otra vez. Y si nosotros ingresamos el 2, felicitaciones, has adivinado mi número. Entonces esta versión 3 de nuestra función está un poco más completa.
En este caso nosotros tenemos dos bifurcaciones, ¿ok? No tengo un esquema como este para el caso de if, else, if. Nosotros tendríamos, aquí simplemente tenemos una bifurcación de nuestra secuencia de ejecución, pero podría tener muchas otras bifurcaciones. Cada una de ellas con if y else if si necesito más bifurcaciones. Ponga pausa al video y repasen esta secuencia de comandos de if, else, y continuamos con otra función. Entonces, ojalá hayan realizado esa pausa y repasado esta secuencia de comandos. Finalmente vamos a ver otro programa adicional. En este programa simplemente tiene el objetivo de mostrarles que nosotros podríamos tener muchos else if, cada uno con su respectiva condición. Este programa se llama, o esta función se llama día de la semana, y tiene un solo argumento de entrada y no tiene argumentos de salida. Si este argumento de entrada es igual a 1, f'f lunes, y almacene en la variable tipo de día igual a 1. ¿Ok? Else if, si n es igual a 2, imprima martes, tipo de día 1. Por el contrario, si n es igual a 3, imprima miércoles, tipo de día 1. Si n es 4, imprima jueves, tipo de día 1. Si n es 5, imprima viernes, tipo de día 1. En cambio, si n es 6, imprima sábado, tipo de día 2. Sábado y domingo serán un tipo de día 2. Si n es igual a 7, imprima domingo, tipo de día 2. Caso contrario, si no se cumple ninguna de estas condiciones, imprima el número debe estar entre 1 y 7. ¿Ok? Aquí incluimos este comando return, que significa que si el usuario no ha ingresado un número entre 1 y 7, retornemos, se termina esta función, o sea, no sigue ejecutándose lo que está acá abajo, no ha cumplido las reglas de esta función, que es que vaya entre 1 y 7, entonces va a acabarse el programa. Pero si sí ha cumplido las reglas de ingresar un número entre 1 y 7, se siguen ejecutando los siguientes comandos, y los siguientes comandos son otro comando if. ¿Sí? Si el tipo de día es igual a 1, imprima el cual es un día laborable. Caso contrario, imprima el cual es un día feriado. Este programa tiene dos partes. Una sección que está aquí denotado por este if, que termina aquí. Simplemente clasifica el día o imprime el nombre del día, y una segunda sección, este otro if, que dice si es que ese día es o laborable o es feriado. Estos if no están anidados y vamos a verles cómo funcionan en MATLAB. De nuevo quitamos y limpiamos nuestro Command Windows, Clear, CLC, y vamos a ver este programa de día de la semana. Un poco más grande esta función día de la semana. Está copiado básicamente lo que vimos en la diapositiva. Si es 1, lunes; si es 2, martes, y así sucesivamente. Y tipo de día 1, tipo de día 2, excepto sábado y domingo, que son un tipo de día 2. Si el usuario no ingresa un número entre 1 y 7, imprime el número debe estar entre 1 y 7 y sale de la función. Pero si sí ha ingresado el número entre 1 y 7, continúa con esta segunda sección que está aquí resaltado en amarillo de nuestro programa, que por cierto yo he separado secciones simplemente con este porcentaje, que es un comentario, 2 veces, ¿no? Si ustedes retiran estos comentarios, ya no va a haber esas dos secciones, va a ser una sola sección.
Ustedes pueden ingresar este símbolo de doble porcentaje para dividirla en secciones, o simplemente clic derecho, Insert Section Break. Por cierto, debía haberlo hecho acá arriba. Vamos a hacerla en el lugar adecuado, ahí, Insert Section Break, con lo que se dividiría mi programa en dos secciones. La segunda sección simplemente imprime si el día es laborable o es feriado. Se pintó en color azul, por lo que es necesario guardar por este cambio que hice, y vamos a ejecutar. Y ejecutándole le invocamos a la función, que en este caso se denomina día de la semana. Entonces pongamos día de la, inclusive ya me recomienda el mismo command window. Entonces ingresemos un número entre 1 y 7. Veamos el número 1 que se imprime. Lunes, el cual es un día laborable. Si lo que sucedió es, si n es igual a 1, correcto, se imprime el lunes, ¿ok? Almacena en tipo de día el valor de 1 y ya no se ejecuta esto de acá. Esto no y esto no, porque ya se cumplió la primera condición. Salta directo al end. Después del end lo que hace es, si el tipo de día es igual a 1, imprima el cual es un día laborable. De hecho, todo se imprimió en una misma línea, ya que aquí yo no he puesto ningún salto de línea. Si yo quisiera imprimir un salto de línea, aquí pondría un \n y ahí se imprimiría lunes y en la siguiente línea de abajo el cual es un día laborable. Como no le puse el \n, todo se imprime en la misma línea. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo responde si ingreso el número 2, martes, el cual es un día laborable, 3 para ir viendo, miércoles, el cual es un día laborable, y una vez hagamos de todos, 4, jueves, solo para comprobar si todo está bien, viernes, si ingreso 6, sábado, el cual es un día feriado. Lo que sucedió aquí es que ingresé el valor de 6 como argumento de entrada, no se ejecuta esto, ninguno de estos, sino se ejecuta este. Como es 6, imprime sábado, tipo de día 2, salta al end. Si el tipo de día es 1, no es cierto, no se ejecuta tampoco esto, lo que se ejecuta es esto, el cual es un día feriado, y se acaba la función. Y lo mismo sucedería si yo ingreso 7, domingo, el cual es un día feriado. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un valor mayor que 7, perdón, como el 8? Me sale el mensaje, el número debe estar entre 1 y 7. Pues lo que sucede es que no se ha cumplido ninguna de las anteriores condiciones, entonces vale e imprime el número debe estar entre 1 y 7 y se acaba la función porque puse la palabra return. Si no estuviese esta palabra return, ¿qué sucedería? Vamos a quitarle de aquí y guardo mi programa. ¿Qué pasa si el usuario ingresa el valor de 8? Me sale un error. ¿Por qué? Porque se ejecuta el else, f'printf. Aquí fíjense en el mensaje, el día debe estar entre 1 y 7. Sin embargo, no se almacena ningún tipo de día y continúa por acá. Dice, si tipo de día es igual a 1, está intentando buscar en el espacio de trabajo la variable tipo de día que no está. Entonces ya salta un error, que no está definida. Pues aquí es necesario ingresar la palabra return, con lo que se mejoraría nuestro programa. Y si el usuario ingresa un número mayor que 8, simplemente imprime el mensaje, el número debe de estar entre 1 y 7. Entonces por favor pausa en el video y a repasar estos comandos. Con eso
concluye este video.